Bien, entremos de lleno en esto. Hoy nos vamos a sumergir en un análisis de una narrativa histórica y espiritual que es sinceramente conmovedora. Vamos a examinar un momento que a simple vista podría parecer un protocolo religioso más de la antigüedad, pero que en realidad esconde una de las lecciones más profundas sobre el sacrificio, la devoción y la obediencia total. Hablamos de la presentación de Jesús en el templo. Es un evento literal que condensa siglos y siglos de profecías en un solo instante, ahí, en medio de la bulliciosa ciudad de Jerusalén. A lo largo de esta explicación vamos a desglosar los detalles históricos, el contexto social y, sobre todo, esa inmensa profundidad espiritual de los protagonistas. Pero antes de meternos en las calles de la antigua Jerusalén, vale la pena hacer una pausa en esta pregunta gigante. ¿Qué significa realmente entregarlo todo sin reservas? Piénsenlo. En la vida moderna somos expertos en negociar, ¿verdad? Damos un poco de nuestro tiempo, algo de recursos o devoción, pero siempre nos guardamos un porcentaje para no perder el control. Bueno, la historia que estamos por explorar hace pedazos esa mentalidad. Nos pone frente a un escenario donde renunciar al control y aceptar la voluntad divina es una acción absoluta. Es en esencia una historia sobre un sacrificio incondicional y sobre cómo ese nivel de entrega es capaz de cambiar el rumbo de toda la humanidad. Para captar la magnitud de todo esto, tenemos que entender cómo funcionaba la ley antigua. Cuando un bebé cumplía 40 días de nacido, la tradición judía exigía un ritual súper específico para el primogénito. Hagamos una analogía simple. Imagínense un tributo histórico a nivel nacional, pero vivido de forma sumamente personal en cada familia. Dios había salvado a los primeros hijos de los israelitas cuando los liberó de la esclavitud en Egipto. Entonces, como un acto de gratitud y memoria perpetua, la ley decía que todo primer hijo varón le pertenecía a Dios y debía ser consagrado a su servicio. No era un mero trámite burocrático. Era recordar todo el tiempo, generación tras generación, que la vida y la libertad de ese bebé eran un regalo directo de aquella inmensa liberación. Y veamos cómo se armaba esto en la práctica, paso a paso, para recuperar a ese niño consagrado. La familia tenía que ir al templo y hacer un proceso físico muy tangible. Primero los padres entregaban literalmente a su bebé en los brazos del sacerdote. Con esto reconocían, de forma visual y física, que el niño le pertenecía al Señor. El segundo paso era pagar una especie de rescate simbólico, que costaba exactamente 5 monedas de plata. Y finalmente, el sacerdote les devolvía a su hijo. Esta transacción tan estructurada aterrizaba la fe en el mundo real, obligando a las familias a entender que sus hijos no eran de su propiedad exclusiva, sino un préstamo de la gracia divina. Sumado a este rescate, la madre tenía que presentar un sacrificio de purificación. Y presten atención, porque aquí es donde el contexto económico de la época nos revela algo crucial. La ley pedía un carnero de 1 año y un pichón. Pero, si la familia no tenía dinero para costear un carnero, había una alternativa llena de compasión: 2 pichones o 2 palomas. Y fíjense bien, María ofreció los 2 pichones. Esto no es un detalle cualquiera. Nos muestra de frente la pobreza material en la que vivía esta familia. O sea, llevaban en brazos al que consideraban el Rey de Reyes, al Salvador del mundo, y sin embargo su entrada al majestuoso templo de Jerusalén se hizo desde el escalón social más humilde. Eso nos subraya que el verdadero valor de lo que estaban ofreciendo no tenía nada que ver con lo económico, sino con una inmensa riqueza espiritual. Ahora, bajemos un poco el ritmo y situémonos en medio del ruido y la cantidad de gente de este enorme templo. Ahí nos encontramos con una figura absolutamente fascinante, Simeón. La historia nos cuenta que era un sacerdote justo, sumamente piadoso, alguien que básicamente había dedicado toda su vida a esperar. Pero ojo, no era una espera pasiva. Tenía una promesa divina, revelada por el mismísimo Espíritu Santo. No iba a morir sin antes ver físicamente al Salvador. Imagínense el asombro, la piel de gallina en ese momento. Entre cientos de familias que iban ese día a cumplir sus rutinas, Simeón ve a este niño y lo reconoce de inmediato. Sabe perfectamente que la promesa por la que vivió toda su vida acaba de cruzar las puertas del templo. Y la reacción de Simeón es de una alegría desbordante, completamente trascendental. Toma al niño en sus brazos y lanza esta declaración poderosísima:
Es literalmente la voz de un hombre que acaba de cumplir el propósito máximo de su existencia. Bendice a María y a José y confirma en voz alta que este bebé no es solo la esperanza del pueblo de Israel, sino una luz que va a iluminar a todo el mundo, a todas las naciones. La fuerza de este reconocimiento transforma lo que era un ritual de todos los días en una revelación pública gigantesca. Simeón está validando la identidad divina de este niño frente a todos los presentes. Y esto nos muestra de una manera brillante cómo los eventos de ese día estaban milimétricamente orquestados. Porque no solo estaba Simeón, de la nada aparece una profetisa llamada Ana. Fíjense en la línea de tiempo de su devoción. Había enviudado hacía décadas y ya tenía 84 años. Se pasaba la vida entera en el templo, sirviendo día y noche entre ayunos y oraciones. Y adivinen qué, llega exactamente en esa misma hora, en ese instante preciso. Al igual que Simeón, reconoce al Redentor en el acto, se llena de alegría y empieza a pasarle la voz a todos los que estaban ahí esperando la redención. Son dos testigos ancianos, el símbolo perfecto de una fe paciente e histórica, confirmando que acaba de empezar una nueva era. Pero justo cuando parece que todo es celebración pura, la atmósfera da un giro tremendo. Simeón se dirige a María y el tono se vuelve profundo, bastante sombrío. Le lanza una advertencia profética que realmente hiela la sangre. Le dice que el niño va a ser la causa de que muchos caigan y se levanten, que va a enfrentar una oposición enorme, y que a ella misma, a María, una espada de dolor le va a atravesar el alma. Es un contraste durísimo. En el pico más alto de la celebración y la esperanza, se planta la semilla del sufrimiento que viene en camino. Estas palabras anticipan de golpe el inmenso dolor de madre que acompañará la misión de su hijo. Aquí es vital entender algo clave. Esto no tomó a María por sorpresa. Ella conocía perfectamente lo que implicaba ser la madre del Redentor. Los profetas y los textos antiguos ya venían anunciando que el Salvador tendría que sufrir muchísimo, enfrentando una muerte violenta y sangrienta. Así que, cuando Simeón le habla de esta espada, no le está contando un concepto completamente nuevo, sino que le está dando una confirmación directa y súper personal. María conocía esta carga profundísima. Sabía que salvar a la humanidad iba a requerir un sacrificio inimaginable, y ahí mismo, en el templo, ella procesa y abraza la inmensidad de ese dolor futuro. Y es justo aquí donde tocamos la capa más profunda, la más espiritual de toda esta historia. A pesar del miedo o la angustia totalmente natural que cualquier madre sentiría al escuchar semejantes profecías, la respuesta interna de María es de una rendición absoluta. En el silencio de su corazón, al mismo tiempo que entrega físicamente a su bebé, está haciendo un sacrificio maternal y espiritual sin precedentes. Sus palabras internas son pura obediencia inquebrantable. Ella reconoce que este niño es, antes que nada, el Hijo del Padre Celestial. Acepta la tarea de criarlo sabiendo que no es de su propiedad, aceptando incluso el derramamiento de su sangre si esa es la voluntad divina. Es, sin duda alguna, la entrega incondicional llevada a su máxima expresión. Ahora bien, hay algo súper interesante si nos fijamos en el propio bebé en medio de este escenario. Normalmente, un bebé de 40 días en un recinto religioso está completamente desconectado de su entorno. No tiene ni la más mínima idea de los cantos, de los rituales, ni de lo que están diciendo sobre él. Pero las fuentes que estamos analizando marcan una diferencia teológica y milagrosa abismal. El niño Jesús no estaba en esa ignorancia natural de un recién nacido. Se relata que él tenía plena conciencia y entendía a la perfección cada cosa que estaba pasando a su alrededor en el templo en ese preciso momento. Y gracias a esa conciencia divina, esta presentación no es solo un trámite que le están haciendo a Jesús. Él está participando activamente en todo. Mientras su madre lo entrega por fuera, él se está ofreciendo a sí mismo, internamente, al Padre Celestial. Se presenta como una víctima pura y santa, ofreciendo de manera voluntaria todo su ser, su alma y su cuerpo, para salvar a la humanidad. Básicamente se somete a esta misión redentora desde el minuto 1 de su vida en la tierra. Esta decisión de sacrificarse de manera consciente y voluntaria, desde ese primer instante, es descrita como un acto que le dio una inmensa alegría al Padre Celestial, marcando el verdadero disparo de salida en el camino de la redención. Todo este recorrido nos deja con una reflexión final que nos invita a pensar profundamente. Hemos visto los rituales, la pobreza evidente,
el peso de las profecías y esos silenciosos pero gigantescos sacrificios de María y del niño Jesús. Al contemplar este ejemplo supremo de entrega incondicional, donde la voluntad humana se rinde totalmente al propósito divino, no podemos evitar preguntarnos sobre la verdadera naturaleza de la fe. ¿Cómo es que aceptar todo sin pedir garantías terrenales, abrazando incluso el dolor prometido, logra fortalecer el espíritu humano de esta forma? Es un recordatorio fascinante de que las mayores transformaciones espirituales en la historia no nacen del poder o de querer controlarlo todo, sino de una obediencia absoluta y de una entrega sin condiciones, una idea sumamente profunda para llevarnos y seguir reflexionando.